Que el Señor ha de bendecir su palabra en nuestros corazones. Si ustedes observan, o si podemos observar, en el versículo 10, Pablo dice que estamos completos en Cristo. Es decir, que no nos hace falta nada en cuanto a salvación se refiere. Y lo que ha escrito aquí el apóstol Pablo es mencionar algunos de esas cosas que en la mente de los falsos maestros que estaban entrando en Colosas, que podían hacer falta, por ejemplo, la circuncisión, el perdón completo, o sea, algo falta. Entonces, hasta cierto punto, el apóstol Pablo ah, contrarresta esas ideas o esas falsas enseñanzas, como dice el versículo 8, que realmente son filosofías. Porque la filosofía está de acuerdo, como dice ahí en el versículo 8, que son huecas sutilezas, está de acuerdo con las tradiciones de los hombres y también conforme a los rudimentos del mundo, pero no está de acuerdo con la enseñanza de Cristo o la doctrina de Cristo. Porque nosotros los creyentes ya estamos completos en Él. Y lo primero que Pablo menciona es la circuncisión. Los creyentes ya hemos circuncidados, ya hemos sido circuncidados en Cristo. Eso es lo que dice el versículo 11. Sacamos 4 puntos ahí, que en Cristo fuimos circuncidados. Esa circuncisión es una circuncisión espiritual. Esa circuncisión no es hecha a mano. Y esa circuncisión echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal. Esa circuncisión le pertenece a Cristo, es lo que hemos observado en el versículo 11. ¿Sí quedó claro eso, lo de la circuncisión? Para los que no estuvieron, solamente un pequeño repaso, decíamos que un niño, bajo la ley, era circuncidado. Lo que hacían era cortar el prepucio. Sí, el prepucio decíamos que es la piel que le cubre el miembro masculino. Solamente para mostrar una idea, supongamos que este es el miembro de un niño nacido de 8 días, no 8 años, 8 días. Se le circuncida al niño, entonces lo que hacían era cortar, le quitaban la piel, le mochaban, le cortaban, le quitaban. Entonces esta piel o esta carne quedaba ¿qué? Quedaba muerto. Esa era la circuncisión. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Y es que nosotros los creyentes hemos sido cortados, no un pedacito de piel. ¿Qué cosa? Nuestra naturaleza pecaminosa. Hubo ahí una muerte espiritual. La frase que termina en el versículo 11, donde dice en la circuncisión de Cristo, se refiere a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La frase echó fuera nuestro cuerpo pecaminoso carnal es lo mismo o tiene la misma idea de que nuestro viejo hombre murió con Cristo. Esa es la idea. Entonces hubo una muerte espiritual en el creyente. Se identifica el creyente con Cristo, murió con Cristo. Ahora en el versículo 12, como ya morimos con Cristo, ¿qué dice? Fuimos sepultados con Él. Y no solamente eso, sigue también diciendo, en el bautismo, en el cual también, en el cual fuisteis también resucitados con Él.
Esa palabrita con él significa en compañerismo, significa una comunión, una relación con él. Es decir, hay dos personas, está Cristo y está el pecador. Entonces, al creer en Cristo, la idea es que como muere con Cristo en la cruz, Cristo murió hace 2000 años, pero una persona que cree en Cristo se une a Cristo. Es como que si hubiera muerto con Cristo, murió espiritualmente con Cristo o muere espiritualmente con Cristo. Y en la sepultura, Cristo fue sepultado. También el creyente es sepultado. Y Cristo resucitó al tercer día. También el creyente resucita espiritualmente. Eso lo explica también en Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7 también habla de eso. Entonces, la persona que cree en Cristo tiene una vida nueva. Los versículos más adelante lo explica. Pero no sé hasta dónde quedaron la vez pasada. Hay algo muy importante que menciona el versículo 12, es él. Lo voy a apuntar aquí como punto de partida. Bautismo. La palabra bautismo significa sumergir. Ya todos lo sabemos, ¿verdad? La idea es una unión con Cristo y por lo tanto se identifica con Cristo. Este bautismo sucede en primer lugar espiritualmente. ¿Okay? Lo voy a decir de esta manera. Cuando una persona cree en Cristo, muere con Cristo en la cruz. El creyente o el pecador es sumergido en la cruz, en Cristo, en la persona de Cristo. Después que Cristo murió, fue sepultado, haga de cuenta que esta es la tumba. El creyente también fue sepultado con Cristo. ¿Qué sucedió al tercer día? Resucitó. El Señor Jesucristo resucitó. Entonces, en ambos casos, este bautismo representa una identificación espiritual. Esto es lo que sucede en primer lugar. Cada persona que cree en Cristo, según Romanos capítulo 6, versículos 1 al 3, esa persona es sumergido en este acto de bautismo, en esta unión espiritual. Por eso, cuando una persona ya creyó en el Señor Jesucristo, ¿qué sucede? Viene el acto, ¿qué? El acto del bautismo del agua, como una manifestación o un testimonio público de lo que ha hecho Cristo en su vida, espiritualmente o internamente. O sea, en ambos casos, tanto lo espiritual como en el acto simbólico del bautismo, se refiere a una identificación con Cristo, se identifica con Él. El creyente, por eso cantamos ese himno, dejo al mundo y sigo a Cristo. Eso no sucede en el acto del bautismo, sino que sucede ya desde que creyó en el Señor Jesucristo. Esto el hermano Alonso lo explicó con una figura también, se recuerdan, cuando hizo unas cartulinas allí, pasó en medio y salió de otro color. Tiene la misma idea. La persona que se bautiza en agua, como vimos en la conferencia, nuestros hermanos que se sumergieron en el acto del bautismo, se estaban identificando con Cristo públicamente. Pero eso es porque ya sucedió lo espiritual, eso es lo que está diciendo Pablo. Podríamos leer Romanos 6, pero el texto mismo, si ustedes se dan cuenta en el versículo 12,
resucitados con Él. O sea, en unión con Él. La preposición con hace referencia a una unión con Él. ¿Cuándo es que la persona se une a Cristo? Como dice Romanos 6, hay una unión espiritual. El que se une a Cristo, ¿son qué? Un espíritu con Él. O sea, hay una unión. Entonces abarca estos dos formas de ver el bautismo. Hay muchos bautismos en la Biblia, pero podemos observar de esta manera dos. Note la que sigue diciendo en el versículo 12. ¿Mediante qué? Mediante las obras. ¿Cómo es que fuimos sepultados y resucitados? ¿Cómo es que se nos dio vida? Dice ahí, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Dios levantó a su Hijo con poder de entre los muertos. De la misma manera, la persona que cree en Cristo, Dios lo levanta con ese mismo poder, lo levanta espiritualmente. Y luego conecta con el versículo 13, si ustedes notan ahí, versículo 13, y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. En el versículo 13 tenemos 4 cosas. A ver, tenemos que nosotros los creyentes, parece ser que Pablo aquí se está refiriendo a los gentiles, por eso notan cómo está construido el texto, dice, y a vosotros. Hay un énfasis en los creyentes en Colosas, que quizás la mayoría de ellos eran gentiles, pero estaban muertos en pecados. Los creyentes en Colosas estaban muertos en pecado y también estaban incircuncisos de la carne. Hay 2 cosas que una persona gentil lo separa de Dios. En primer lugar, según el texto, es el pecado. El pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre. Y en segundo lugar, la persona gentil que no es judía, por causa de la circuncisión o la incircuncisión, también eso lo ha alejado de Dios. Eso está en Efesios 2:11 en adelante. Estábamos lejos de Dios porque los judíos podemos pensar que estaban más cerca de Dios porque tenían la ley, era el pueblo especial, el pueblo santo escogido por Dios, pero los gentiles definitivamente no tenían parte ni suerte, estaban excluidos. Entonces, habían 2 cosas que los separaban. Pero al creer en Cristo, os dio vida juntamente con Él. Lo voy a apuntar aquí. Ustedes notan, estábamos muertos. Muertos siempre tiene la idea de separación. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 lo explica claramente qué es estar muerto en delitos y pecados. ¿Cómo es una persona que está muerto en sus delitos y pecados? Ahí claramente lo dice. Pero ¿qué sucede cuando cree en Cristo? ¿Recibe qué? Vida. Hay un contraste, ¿no? Antes estaba muerto, ahora tiene vida. La palabra muertos significa, lo voy a poner así, separación. Me costó mucho aprender estos términos, y la vida significa unión o comunión.
Vida espiritual, vida eterna, se refiere a una relación perfecta, correcta con Dios. Nos unimos a Cristo, ese es lo que se llama vida espiritual. Ya no estamos más separados de Dios. Ahora estamos unidos a Él, como dice, creo que es Juan 14, donde habla de yo y el Padre vendremos a Él, haremos morada con Él. Hay una unión, el creyente se une a esa vida espiritual. Por eso somos hijos de Dios por medio de la fe. Ahora, hay otra palabra allí que es interesante en el versículo 13. Bueno, la incircuncisión. La incircuncisión, pues, se refiere a los no judíos. Podíamos ponerlo aquí, incircuncisión. Lo hemos explicado también, pero el ser incircuncisos, esta palabrita o esta práctica había hecho una separación no solamente de Dios, sino entre dos pueblos, judíos y gentiles. Se odiaban. Por eso los judíos y los samaritanos no se llevaban, no podían hacer tratos. Porque los samaritanos o los gentiles se habían gentilizado, se habían desviado, se habían apostatado de la fe en Dios dentro del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando David fue a matar a Goliat? ¿Qué le dijeron? ¿Quién es ese incircunciso? Así dijo. ¿Fue David quien dijo eso, no? ¿Fue David? Ok. Porque lo miraban con desprecio a los incircuncisos. Eran los peores para en ese tiempo. Entonces, la otra cosa que podemos ver ahí en el versículo 13 es perdón, perdonando. Entonces, hay cuatro cosas que aprendemos en el versículo 13. El perdón. Estábamos muertos, estábamos incircuncisos, pero al creer en Cristo recibimos vida. Tenemos comunión con Dios ahora. Y Dios nos perdonó todos nuestros pecados, es lo que dice el texto. Perdonándoos, o una mejor traducción según el interlineal del griego al español es habiendo sido perdonados todos los pecados. Todos los pecados. Y continúa en el versículo